Muy bien, ya nos estamos acercando casi al final de este tema que son gráficas y funciones. Son temas un poquito largos, pero son muy útiles, entonces tenemos que dominarlo. Ahora vamos a ver esto que es el álgebra de funciones. Álgebra, al leer este título uno podría asustarse, pues es bastante sencillo, es simplemente hacer operaciones sencillas con funciones. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, cómo determinar la suma, diferencia, producto y división de funciones. Pues es bastante fácil. Si yo tengo alguna función f de x, que por ejemplo sea x más 2, y yo tengo una función g de x, que pudiera ser tal vez eh, x sobre 2, entonces yo podría hacer la suma de las funciones, que sería esto que tenemos acá, f más g de x. Entonces estoy sumando yo esas dos funciones, y eso es lo mismo que decir f de x más g de x. Y en este caso particular de acá, eso sería x más 2, que eso es f de x, más g de x, que es x medios, y bueno, sería directamente eso. Ya no sería necesario paréntesis, x más 2 más x medios. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, en una multiplicación. Entonces la multiplicación de estas mismas funciones la vamos a poner acá. F multiplicado por g de x no es otra cosa que la multiplicación de f de x por g de x, y eso pues solamente queda reemplazar. Esto sería x más 2 multiplicado por x medios, y desarrollando un poco yo tendría x cuadrado más 2x y todo eso sobre 2. Podría simplificar un poco diciendo y dejándolo así, x cuadrado medios más x. Son distintas formas de escribirlo. Bueno, entonces en eso consiste las operaciones con funciones. Como pueden ver, es bastante sencillo, y aquí vamos a hacer un par de ejemplos. Me dice, tenemos f de x, tenemos g de x, y me está pidiendo hallar las sumas, resta al revés, ojo, aquí es f menos g, aquí es g menos f, y aquí hace una pregunta teórica. Bueno, vamos a resolverlo. Entonces, primero vamos a hallar la suma. La suma simplemente es la suma de esas dos funciones. Entonces, f más g de x no es otra cosa que f de x más g de x. Y eso no es otra cosa más que la suma de ambos, que sería x cuadrado, f de x cuadrado más x, menos 6. Aquí está, es eso. Y sumamos con g de x es x menos 3, más x menos 3. Simplificamos lo que se pueda y vamos a tener x cuadrado más 2x menos 9. Ahí está. Esa es la suma de las dos funciones. Vamos a calcular el inciso b, que es la resta f menos g. Entonces es lo mismo. F menos g de x es f de x menos g de x. Y eso va a ser, lo vamos a hacer acá, f de x es x cuadrado más x menos 6. Lo tenemos aquí. Y todo eso menos g de x. Ojo, este menos le va a cambiar el signo a los dos términos que tenemos ahí. Entonces va a ser menos x más 3. Simplificamos lo que se pueda simplificar. Se van estos dos y me va a quedar eso de ahí. Eso es f menos g de x. Ahora vamos a calcular g menos f. Entonces es igual de fácil. Creo que se tarda más escribiendo que razonando en este caso. Y vamos a tener eso de ahí. Muy bien, entonces ahora reemplazamos. Yo sé que g de x es x menos 3, ya me lo sé de memoria, menos f de x. Todo esto de acá es f de x. Entonces este menos va a hacer que todo cambie de signo. Entonces esto va a ser menos x cuadrado menos x más 6. Simplificamos todo lo que se pueda y va a ser menos x cuadrado. Estos dos se van y más 3. Muy bien, ahí está. Como pueden ver, justamente es el opuesto de esto, ¿verdad? Muy bien, ahora y me dice, ¿es f menos g de x igual a g menos f de x? Obviamente no, es el opuesto. Lo acabamos de determinar, ¿verdad? O sea, si multiplicamos esto por menos 1 me va a dar esto. Es lo mismo que decir 3 menos 2 igual a 1 y 2 menos 3 igual a menos 1. Si esto lo multiplicamos por menos 1 me va a dar esto de acá, ¿verdad? Muy bien, entonces hacemos un ejemplo más.
que seguramente espero que se esté entendiendo. Tenemos f y g. Y vamos a hacer el inciso A que me dice la resta. Entonces f menos g, pero esta vez dice de 6. Muy bien, entonces eso no es otra cosa que f de 6 menos g de 6. Ahora vamos a ir calculando. F de 6, f es eso, entonces yo voy a reemplazar x por 6 y va a ser 6 al cuadrado menos 4. Esto es f de 6. Menos dice g de 6. Entonces g es todo eso. Y con el menos, entonces estos dos van a cambiar de signo. Y este x va a ser reemplazado por 6 porque estamos calculando g de 6. Entonces menos 6 más 2. Yo calculo el valor numérico de esto. Esto va a ser 36 menos 4, 32 menos 6, 26. Y más 2, si no me equivoco, esto va a ser 28. El f menos g de 6 me va a dar 28. Vamos a calcular la multiplicación y para 5. Entonces el f por g de 5. Entonces el f por g de 5 es simplemente multiplicar f de 5 por g de 5. Entonces f de 5 es aquí reemplazar el 5 nada más. Entonces esto va a ser 5 al cuadrado menos 4 multiplicado por g de 5. Todo esto es g de 5, x menos 2. X vale 5, entonces esto va a ser 5 menos 2. Muy bien, ahora calculamos. 25 menos 4, todo eso me da 21. Y eso multiplicado por 5 menos 2, que es 3. Y el resultado de esto va a ser 63. Ahí está. Ese es f por g de 5. Y por último me dice la división, f entre g de 8. Lo vamos a hacer aquí abajo, el inciso C. Entonces f entre g de 8 no es otra cosa más que f de 8 dividido entre g de 8. Entonces f de 8, recuerden, f es todo esto, x cuadrado menos 4. Pero como x vale 8, entonces va a ser 8 al cuadrado menos 4. Sobre g de 8. G vale eso, es x menos 2. Y en este caso x va a valer 8. Entonces va a ser 8 menos 2. Entonces aquí abajo 8 menos 2. Simplificando, eso me da 64. Menos 4 me va a dar 60. Y abajo me va a dar 6. Y dividiendo me va a dar 10. Ahí está. Entonces, como pueden ver, el álgebra de funciones no es tan complicado como pareciera por su nombre, ¿verdad? Bueno, espero que se haya entendido. No se olviden, apoyen al canal. Nos vemos en el siguiente video.